Bienvenidos al canal USA Celebrity Legacy. En los últimos días, Estados Unidos se ha despedido de varias personas notables, íconos cuyo impacto perdurará por generaciones. En el episodio de hoy, honramos sus vidas, sus logros y el legado que dejan atrás. Si alguna de sus historias tocó tu corazón, considera dejar un me gusta para ayudar a mantener viva su memoria. Gracias por estar aquí. Ahora, comencemos. Ian Watkins, vocalista galés y miembro fundador de la banda de rock Lost Prophets, falleció el 11 de octubre de 2025, a los 47 años. Nacido en Merthyr-Tydfil, Gales, el 30 de julio de 1977, Watkins saltó a la fama como el enérgico y carismático cantante principal de Lost Prophets. La banda se convirtió en una de las principales bandas de rock de Gran Bretaña a principios de la década de 2000, conocida por combinar ganchos melódicos con riffs pesados. Álbumes como Start Something y Liberation Transmission lograron éxito comercial, impulsados por himnos como Last Train Home y Rooftops. Canciones que definieron a una generación de jóvenes fans. Sin embargo, su celebrada carrera se derrumbó después de su condena en 2013 por graves cargos penales. El caso envió ondas de choque a través de la industria de la música y condujo a la ruptura inmediata de Lost Prophets. Watkins pasó el resto de su vida en prisión, lejos del ojo público, mientras que sus antiguos compañeros de banda buscaban reconstruir sus vidas a través de nuevos proyectos. Una vez elogiado por su talento vocal y presencia en el escenario, Watkins se convirtió en uno de los cuentos con moraleja más trágicos del rock. Su caída sirve como un recordatorio de que el éxito puede desvanecerse cuando se rompen los límites morales. La muerte de Ian Watkins cierra un capítulo turbulento en el rock británico. Una historia de talento manchado por actos imperdonables. Comenta 47 o escribe Rip Ian Watkins para reflexionar sobre una vida de brillantez y colapso. Diane Keaton, la actriz, directora y guionista ganadora del Oscar, cuya calidez, ingenio y autenticidad ayudaron a remodelar el cine estadounidense, ha muerto a la edad de 79 años. Falleció pacíficamente el 11 de octubre de 2025 en su casa de Los Ángeles, rodeada de su familia. Su publicista confirmó su fallecimiento. Durante más de 6 décadas, la señora Keaton fue una de las voces más distintivas y perdurables de Hollywood. Alcanzó la fama internacional con Annie Hall, 1977, ganando el premio de la Academia a la mejor actriz por su interpretación del personaje principal, de espíritu libre y adorable. El papel no solo redefinió el romance moderno en la pantalla, sino que también la estableció como un ícono de la moda y la cultura, con su estilo andrógino atemporal y su encanto realista. Nacida Diane Hall en Los Ángeles en 1946, comenzó a actuar en el teatro antes de pasar al cine. Las primeras colaboraciones con Woody Allen, incluyendo Play It Again Sam, 1972, le trajeron su gran avance. Mientras que su papel como Kay Adams en El Padrino 1972 y El Padrino Parte 2 1974 mostró su destreza dramática. Luego repitió el papel en El Padrino Parte 3 1990. A lo largo de su carrera, recibió 3 nominaciones más al Oscar por Reds 1981. La habitación de Marvin 1996 y Algo tiene que ceder 2003, afianzando su lugar entre las actrices más versátiles de su generación. Su carrera cinematográfica reflejó un raro equilibrio de humor y humanidad, desde Baby Boom 1987
y Father of the Bride, 1991, hasta The First Wives Club, 1996, y The Family Stone, 2005. Incluso en sus últimos años, permaneció activa, apareciendo en Book Club, 2018, y Mac and Rita 2 y 2, abrazando la vejez con el ingenio y la calidez que definieron su temprana carrera. Según representantes de la familia, no reveló ningún problema de salud grave en sus últimos meses. Aunque fue sincera sobre sus batallas contra el cáncer de piel y la bulimia, diagnosticada con cáncer de piel a los 21 años, hizo de la protección solar un hábito de por vida. Sus sombreros característicos eran tanto estilo como protección. Mi tía perdió la nariz por eso. Mi padre y mi hermano lo perdieron. Por eso uso protector solar, le dijo al Los Angeles Times en 2015. Después de la cirugía para el carcinoma de células basales y escamosas, se convirtió en una defensora silenciosa de la concientización. También fue igualmente abierta sobre su batalla contra la bulimia, que comenzó cuando le pidieron que perdiera peso para un papel en Broadway. Todo lo que hice fue satisfacer mi hambre. Era adicta, dijo en el programa del Dr. Oz 2014. En sus memorias, se describió a sí misma como una hermana para todos los que han enfrentado esta batalla, ayudando a traer empatía y visibilidad a un problema que a menudo se esconde en Hollywood. Más allá de la fama, Keaton encontró una profunda satisfacción en la maternidad. A los 50 años, adoptó a 2 hijos, su hija Dexter y su hijo Duke, criándolos como una madre soltera devota. A menudo describía la crianza de los hijos como la mayor alegría de su vida, el papel que la mantuvo con los pies en la tierra. Cuando se le preguntó sobre su legado, una vez compartió: «Vivo conmigo misma, y no soy un icono. Cada mañana me despierto, solo soy yo». Esa humildad la definió. Una mujer que vio su arte no como una cuestión de fama, sino como una cuestión de conexión, reflexión y verdad. El fallecimiento de Diane Keaton marca el final de una era. Pero su risa, coraje y sinceridad permanecen grabados en el cine estadounidense. Será recordada no solo por su arte, sino también por su humanidad. Una mujer que le mostró al mundo que la autenticidad es la forma más perdurable de belleza. Recuerda su vida, comenta 79, su edad, o escribe Rip Diane Keaton a continuación para recordar a una leyenda cuyo humor, gracia y corazón cambiaron Hollywood para siempre. Penélope Milford, reverenciada actriz de teatro y cine, y nominada al Oscar por su papel en Coming Home 1978, falleció el 14 de octubre de 2025 a la edad de 77 años. Nacida en St. Louis, Missouri, en 1948. La pasión de Milford por la actuación comenzó en el teatro. Su temprano éxito en la escena off-Broadway de Nueva York, particularmente en Long Time Coming and a Long Time Gone, mostró a una intérprete de rara sensibilidad e inteligencia emocional. Una que valoraba la verdad por encima del glamour. Su gran oportunidad llegó con Coming Home, en la que interpretó a Bea Munson, junto a Jane Fonda y Jon Voight. El poder emocional de la película y su interpretación profundamente humana le valieron a Milford una nominación al premio de la Academia como mejor actriz de reparto, lo que la marcó como uno de los talentos más prometedores de su generación. Luego pasó a protagonizar Heaven's Gate, 1980, The Last Word, 1980, y Take This Job and Shove It, 1981. E hizo numerosas apariciones en televisión a lo largo de las décadas de 1980 y 90.
incluyendo papeles de invitada que reflejaban su gracia natural y profundidad tranquila. Después de alejarse del centro de atención de Hollywood, Milford continuó nutriendo su amor por la interpretación a través del teatro regional y el cine independiente. Aquellos que la conocieron personalmente recuerdan a una mujer de calidez, humor y fuerza tranquila. Su fallecimiento marca la pérdida de un artista que nunca buscó la fama, pero cuyo trabajo continúa inspirando a todos los que apreciaron sus actuaciones. Que se escuche su recuerdo. Comenta 77. Su edad, o escribe Rip Penelope Milford, como un tributo a una mujer cuyo espíritu y arte perdurarán para siempre en los corazones de aquellos que la vieron brillar. D'Angelo, el innovador artista estadounidense de R&B, cuya voz redefinió el sonido de una generación, falleció el 14 de octubre de 2025 a la edad de 51 años. Emergiendo a mediados de la década de 1990, se convirtió en uno de los arquitectos definitorios del movimiento neo-soul, restaurando la honestidad, la calidez y la música en vivo a una era dominada por el pop digital. Su álbum debut, Brown Sugar, 1965, introdujo un nuevo sonido seductor, fusionando armonías gospel, improvisación de jazz y ritmo funk con profunda introspección. Los críticos elogiaron su trabajo como un puente entre la pasión de Marvin Gaye, el genio de Stevie Wonder y la audacia de Prince. Mientras que el público abrazó su vulnerabilidad y profundidad espiritual, en 2000, Voodoo lo catapultó a la leyenda, ganando 2 premios Grammy, incluyendo el mejor álbum de R&B y produciendo el himno sensual Untitled How Does It Feel. Un momento que definió tanto el arte como la intimidad. Después de más de una década de retiro personal, D'Angelo resurgió con Black Messiah 2014, una audaz obra maestra políticamente consciente que le recordó al mundo que el soul aún podía desafiar, consolar y confrontar. Nacido Michael Eugene Archer, en Richmond, Virginia, vivió una vida tranquila arraigada en la fe y la autodisciplina. Su perfeccionismo y su negativa a comprometerse lo convirtieron en una figura de culto cuya influencia moldeó a artistas como Frank Ocean, Anderson, Packie Her. Sus canciones siguen entretejidas en el ritmo de la música moderna. Comenta 51. Su edad, o escribe Rip D'Angelo para celebrar al hombre que hizo que el tiempo se ralentizara, los corazones se abrieran y la música soul volviera a vivir. Miss Major Griffin Gracie, una activista, autora y organizadora comunitaria estadounidense, pionera en los derechos de las personas transgénero, murió el 13 de octubre de 2025, a la edad de 78 años. Durante más de 6 décadas, se mantuvo como una voz valiente para aquellos que a menudo no son escuchados. Mujeres transgénero anteriormente encarceladas, trabajadoras sexuales y personas de color. Nacida en Chicago en 1946, Griffin Gracie se declaró transgénero a finales de la década de 1950, una época en la que vivir abiertamente significaba arriesgarse al arresto o la violencia. Sobrevivió a ambos, convirtiendo el dolor en propósito. Su vida se cruzó con algunos de los momentos más definitorios en la historia LGBTQ+, incluyendo las secuelas del levantamiento de Stonewall de 1969. Como fundadora y directora ejecutiva durante mucho tiempo del proyecto de justicia intersexo para variantes de género transgénero, TGIP, en San Francisco, construyó una de las redes de apoyo más influyentes de la nación
para individuos transgénero en el sistema penitenciario. Sus memorias, discursos y participación en documentales como Mayor 2015 ofrecieron al mundo una mirada sin filtros al costo y el coraje de la supervivencia. Conocida por muchos simplemente como Miss Mayor, combinó la calidez maternal con la ferocidad política, asesorando a generaciones de activistas. Su legado no está solo en instituciones o premios, sino en las vidas que ayudó a restaurar. Demostró que la justicia no es abstracta. Se vive, se ama y se lucha por ella todos los días. Comenta 78. Su edad, o escribe Rip Miss Mayor, para honrar una vida dedicada a la dignidad y el cambio. Tony Fitzpatrick, el aclamado artista, escritor y actor de Chicago, cuyo trabajo entrelazaba la vida callejera, la mitología y la poesía, falleció el 11 de octubre de 2025, a la edad de 6 años. Durante casi 5 décadas de creatividad, Fitzpatrick produjo más de 3.000 collages, grabados y dibujos que definieron su estilo singular. Colorido, estratificado y profundamente humano. Su obra de arte ha sido exhibida en más de 55 exposiciones individuales y colectivas en todo el mundo, y ahora reside en las colecciones permanentes del Museo de Arte Moderno, el Instituto de Arte de Chicago y el Museo Smithsonian de Arte Americano. Es autor de 6 libros de poesía y ensayos, incluyendo The Heart Angels y Boomtown, ambos elogiados por su mezcla de imaginación visual y profundidad literaria. Su arte ha aparecido en más de 25 álbumes de música y numerosas portadas de libros, haciendo que su trabajo sea instantáneamente reconocible. Las piezas de Fitzpatrick se vendían regularmente en las galerías de Chicago, lo que refleja su conexión duradera con el público y la crítica por igual. Además de sus logros en artes visuales, apareció en más de 15 películas y producciones teatrales, a menudo retratando la misma compasión y valentía que infundió su trabajo. A través de su Firecat Projects Gallery, fundada en 2010, Fitzpatrick ayudó a organizar más de 120 exposiciones, apoyando a cientos de artistas emergentes. Comenta 66 su edad, o escribe Rip Tony Fitzpatrick, para honrar a un creador que hizo arte para el pueblo y desde el pueblo. Biff Prince, baterista fundador de The Pretty Things y figura clave en la escena británica de R&B de la década de 1960, murió el 11 de septiembre de 2025. Tenía 81 años. Nacido en 1944, Prince pasó de tocar en bandas locales a la prominencia nacional cuando se unió a The Pretty Things en 1964. Su batería impulsó sus 2 primeros álbumes, The Pretty Things y Get the Picture. Lanzamientos que le dieron al grupo visibilidad internacional en un momento en que el rock británico se estaba definiendo para el mundo. Su dinámico estilo de tocar y su personalidad extravagante ayudaron a la banda a destacar durante sus años de formación. Aunque su período fue corto, su impacto fue duradero. El comportamiento excéntrico de Prince se convirtió en una parte tan importante de su reputación como su forma de tocar la batería, lo que finalmente llevó a su partida de la banda. Después, continuó tocando con otros músicos y se mantuvo conectado con la comunidad rock del Reino Unido. Una figura respetada cuya leyenda creció con el tiempo. Más adelante en su vida, vivió lejos del centro de atención, pero sus contribuciones a la música siguieron siendo reconocidas por aquellos que valoraban la autenticidad y la energía bruta. Su historia refleja cómo incluso un breve capítulo en la historia de la música puede dejar una marca permanente. Tómate un momento para reconocer el legado de Biff Prince,
un baterista cuya energía ayudó a lanzar a The Pretty Things a la atención internacional. Cometa 81. Su edad, o escribe Rip y Beef Prince para mantener viva su memoria para las futuras generaciones de fans de la música. Tommy Price, respetado baterista, compositor y piedra angular del rock estadounidense, falleció el 10 de octubre de 2025 a la edad de 69 años. Nacido en Brooklyn en 1956, Price creció rodeado del pulso crudo de la escena musical de Nueva York. Comenzó a tocar la batería cuando era niño, inspirado por los ritmos de Motown y los discos de rock británicos. Y a los 20 años se había convertido en uno de los jóvenes talentos más prometedores de la ciudad. Sus primeros conciertos en los clubes de Manhattan allanaron el camino para colaboraciones con Joan Jett and the Blackhearts, Billy Idol y Scandal, donde su batería feroz e implacable impulsó éxitos icónicos como I Love Rock and Roll y The Warrior. Esas canciones se convirtieron en himnos para la juventud, la rebelión y la resiliencia, las mismas cualidades que Price encarnaba detrás de la batería. A lo largo de su larga carrera, se mantuvo versátil y humilde, contribuyendo hasta innumerables sesiones de estudio, giras y grabaciones de bandas sonoras. Los amigos lo describen como leal, de voz suave y profundamente profesional. El tipo de músico que todos querían a su lado en el escenario. Su dedicación nunca vaciló. Tocaba no por fama, sino por el amor al ritmo en sí mismo. Le sobreviven su familia y compañeros cercanos que continúan defendiendo su memoria. El sonido de Tommy Price sigue vivo. Un latido constante y atemporal de la historia del rock. Si su ritmo alguna vez elevó tu espíritu o despertó un recuerdo, comenta 69. Su edad. O escribe a Ari Tommy Price para honrar a un hombre cuyos tambores hablaron más fuerte que las palabras. John Woodvine, el distinguido actor inglés que aportó profundidad y autoridad al teatro, la pantalla y la televisión, murió el 6 de octubre de 2025 a la edad de 90 años. Nacido en Tyne-and-Wear en 1934, Woodvine estudió en la Real Academia de Arte Dramático y comenzó su carrera en el teatro de repertorio, antes de alcanzar la prominencia con la Royal Shakespeare Company. Su voz imponente y su porte digno lo convirtieron en un natural para el drama shakespeariano, y sobresalió en papeles que requerían gravedad y precisión. Fue igualmente hábil en obras modernas, ganándose una reputación por su versatilidad y disciplina. La televisión lo hizo ampliamente reconocido en Gran Bretaña. En la década de 1970, se convirtió en un nombre familiar con su papel en Checkers. A lo largo de los años apareció en Doctor Who, The Boures y Cavan Cuchí, construyendo una carrera constante en diferentes géneros. Sus créditos cinematográficos agregaron más variedad, incluyendo An American Werewolf in London, 1981, que ganó estatus de culto, y The Madness of King George, 1994, que demostró su fuerza en la narración histórica. Woodvine se casó con la actriz Petra Davis, con quien compartió un largo matrimonio e hijos. Sus colegas admiraban su profesionalismo, generosidad y sentido de la tutoría, que inspiró a los actores más jóvenes. La carrera de John Woodvine abarcó más de 6 décadas. Su contribución perdurable al teatro y la pantalla radica en su capacidad para elevar cualquier producción. Escribe Rip John Woodvine para honrar a un actor cuya voz y presencia enriquecieron la cultura británica. Ken Jacobs, aclamado cineasta experimental y pionero del cine de vanguardia, falleció el 5 de octubre de 2025
a la edad de 91 años. Nacido en Brooklyn, Nueva York, en 1934, Jacobs se convirtió en una figura central en el cine independiente estadounidense conocido por superar los límites de la percepción visual y la forma cinematográfica. Su trabajo temprano en la década de 1960, incluyendo Blonde Cobra y Star Spangled to Death, lo posicionó como un innovador audaz en el movimiento cinematográfico underground. Sus películas a menudo desafían la narración tradicional, mezclando metraje encontrado, ilusión óptica y comentario político en un lenguaje visual distintivo. A lo largo de una carrera que abarcó más de 6 décadas, Jacobs enseñó cine en la Universidad de Binghamton, asesorando a generaciones de jóvenes artistas y cineastas. Sus experimentos con proyección 3D y técnicas digitales, particularmente en obras como Tom, The Piper's Son y The Guests, continuaron redefiniendo lo que podría ser el cine. Más allá de su carrera, Jacobs era conocido por su rigor intelectual y profunda curiosidad, explorando constantemente la relación entre imagen, movimiento y verdad. Ken Jacobs deja atrás un cuerpo de trabajo que remodeló el lenguaje del cine, desafiando al público a ver no solo películas, sino el acto de ver en sí mismo. Para honrar su memoria, escribe Rip Ken Jacobs o comenta 91, su edad, para celebrar a un visionario que cambió para siempre la forma en que vemos el cine. Goldie Hawn nunca fue solo otro nombre de Hollywood. Era su latido, una corriente viva de luz y risa que parecía correr a través de generaciones. Ella encarnó esa rara paradoja de alegría y tristeza entrelazadas. Una mujer que podía convertir el dolor en humor y la fragilidad en poder. Cuando apareció en Flor de Cactus, no fue simplemente una actuación. Fue una revelación. Su papel ganador del Oscar fue una silenciosa detonación de emoción. Un momento que mostró cómo la vulnerabilidad podía ser revolucionaria. Ella no estaba interpretando a Kwasi Aketienda, un personaje. Ella estaba invitando al mundo a verse a sí mismo a través de la ternura. Y más tarde en Private Benjamin y The First Wives Club, Goldie les dio a las mujeres algo más profundo que la risa. Les dio una voz, un dolor compartido y la dignidad de ser vistas. Su comedia conllevaba verdad. Su sonrisa, incluso cuando estaba agrietada por el dolor, le recordó al mundo que la supervivencia puede ser luminosa. Pero el tiempo, en su silenciosa crueldad, ha atenuado esa luz. Hoy, Goldie Hawn ha pronunciado palabras que rompieron millones de corazones. Apenas puedo ver nada. Para la mujer que una vez vivió bajo 1000 focos, cuya visión trajo alegría a tantos, su mundo ahora se ha difuminado en la sombra. La ironía se siente insoportable de que los ojos que una vez irradiaron tanta vida, ahora luchan por percibirla. La mujer que iluminó habitaciones enteras ahora se enfrenta a un mundo más gentil y oscuro, donde la luz es algo recordado, no visto. La fama puede desvanecerse, pero su espíritu, esa luminosidad que brillaba a través de cada risa, cada lágrima permanece inextinguida. Sin embargo, mucho antes de los aplausos, antes de la risa y la aclamación, hubo oscuridad. Goldie Jean Hawn nació el 21 de noviembre de 1945 en Washington, D.C., una ciudad de fachadas pulidas y soledad oculta. Ella no entró en el mundo con un foco sobre ella. Nació en el silencio, en la tensión, en una familia donde el amor a menudo era reemplazado por la actuación. A la edad de 5 años en 1950, la ansiedad ya se había tejido alrededor de su pequeño cuerpo como una mortaja invisible. El pánico llegó sin previo aviso.
repentinos momentos de robo de aliento en la quietud de la noche, mientras el resto del mundo dormía. Ella se acostaba despierta, temblando bajo las sábanas, su mente corriendo más rápido de lo que su cuerpo podía entender. Su madre, Laura, era maestra de ballet, elegante, disciplinada e inflexible. Ella esculpió la postura de Goldie, pero descuidó su corazón, exigiendo perfección en lugar de paz. Su padre, Edward, un músico gentil pero ausente, llenó el hogar de ritmo, pero dejó un vacío emocional que nunca se cerró realmente. Había belleza en esa casa, pero poca seguridad. Música sin calor, movimiento sin consuelo. La infancia de Goldie fue un escenario antes de que pusiera un pie en uno. Un lugar donde aprendió a actuar bien mientras se deshacía silenciosamente por dentro. Fue allí, en ese equilibrio incómodo entre el caos y el control, donde su resiliencia comenzó a florecer. La niña que una vez temió a la oscuridad, aprendió a hacer reír a los demás para que no la vieran temblar. Aprendió que la luz se podía hacer, incluso forjar, a partir del dolor. Esos primeros terrores se convirtieron en sus primeros maestros, dando forma a Sukiana, un artista que podía hacer que el mundo creyera en la esperanza, porque una vez la había buscado tan desesperadamente ella misma. La risa de Goldie nunca fue hueca. Fue difícil. Vino de las grietas en su espíritu, de los años que pasó tratando de mantenerse unida con gracia y humor. Y tal vez por eso su luz ha durado tanto, porque nació no de la facilidad, sino de la resistencia. Incluso en la confusión de la visión que se desvanece, ella percibe algo más claro que la fama. La verdad de que la alegría no es lo que la vida te da, sino lo que haces con el dolor que deja atrás. Sus ojos pueden atenuarse, pero su luz, esa rara luz dorada, todavía arde en cada corazón que una vez hizo sonreír. A los 10 años, en 1955, mientras otros niños corrían descalzos por los campos y perseguían la risa bajo los cielos de verano, Goldie Hawn estaba atormentada por un pensamiento demasiado pesado para que un niño lo llevara, que tal vez nunca crecería. Pensé que no viviría mucho, confesaría décadas más tarde en una entrevista de 2012. Solía pensar en la muerte todo el tiempo. Estos no eran miedos infantiles pasajeros. Eran constantes, precisos e implacables, resonando a través de sus días como un latido de tambor invisible. Mientras que otros soñaban con futuros, ella medía el tiempo por la supervivencia, preguntándose si lograría pasar otra noche. Su refugio se convirtió en movimiento, el ritmo del ballet. Para el mundo parecía gracia. Para ella era control. La única forma de calmar el pánico que le atenazaba el pecho. La barra y el espejo se convirtieron en su santuario y su prisión, un lugar donde aprendió a enterrar el miedo bajo la forma. Cada pas era una súplica de seguridad. Cada arabesco perfecto, un silencioso grito de amor que nunca llegó. Su madre, Laura, gobernaba el estudio con una voluntad de hierro, exigiendo compostura y perfección. Había belleza en todas partes, pero era fría, mecánica, condicional. Los errores no se encontraban con paciencia, sino con un silencio que picaba más que un regaño. Su infancia no fue un tapiz de calidez, sino de resistencia silenciosa, hilada con cintas y represión. Su único sueño, como recordaría más tarde, era desgarradoramente simple. Solo quería ser feliz. Pero la felicidad parecía abstracta, distante, un lujo reservado para otros.
Por la noche, cuando la casa estaba en silencio, hundía su rostro en la almohada, reprimiendo los sollozos para que nadie la oyera. Las lágrimas no dejaron marca y nunca llegó nadie. De día, se transformaba. Se convirtió en el rayo de sol que su mundo exigía. Sonriente, dulce, compuesta, siempre lista para actuar. Su risa, tan brillante y sin esfuerzo para el mundo exterior, nació de la necesidad, no de la facilidad. Años más tarde, lo describiría con una honestidad penetrante. Me reía para no llorar. No era poesía, era supervivencia. Esa famosa sonrisa, la que algún día iluminaría las pantallas de cine y las salas de estar de todo el mundo, no fue un don del temperamento. Era armadura. Detrás vivía una niña que aprendió temprano que el mundo recompensaba la felicidad y castigaba el dolor. Así que se construyó con lo que tenía. El miedo se convirtió en enfoque. El temblor se convirtió en talento. Lo que el mundo más tarde llamó encanto fue en realidad resistencia, transformada en belleza. La perfección que exigía su madre se convirtió en la base de su control. La soledad que dejó su padre se convirtió en la fuente de su empatía. Cada ataque de pánico, cada ensayo entre lágrimas, cada colapso silencioso en la oscuridad, se convirtió en una lección de resiliencia. Pero la fuerza de Goldie nunca fue ruidosa. Era del tipo silencioso, del tipo que se dobla pero no se rompe, que aprende a llevar su propio peso sin quejarse. Fue forjada no en aplausos, sino en soledad. Y fue esa fuerza silenciosa la que un día asombraría al mundo, no a través del desafío, sino a través de la gracia. Incluso cuando era una niña pequeña acurrucada en su cama, con el corazón latiendo con temor, algo dentro de ella se negó a rendirse. Había un parpadeo, débil pero inquebrantable, que le decía que siguiera adelante. Esa pequeña llama, frágil pero persistente, se convirtió en la luz que luego compartiría con millones. Era la misma chispa que llenaría su risa, iluminaría su presencia en la pantalla y le recordaría a las audiencias de todas partes que la alegría no es la ausencia de dolor, sino su transformación. El dolor no la dejó cuando terminó la infancia. Evolucionó, se volvió más sutil, más agudo, regresando en nuevas formas justo cuando ella estaba aprendiendo quién era. El mundo quería perfección, no verdad. Pero Goldie Hawn, a través de la silenciosa rebelión de ser la alegría misma, convirtió su sufrimiento en arte. El terror que una vez amenazó con consumirla se convirtió en su brújula, guiándola hacia la autenticidad. Ella no escapó de su oscuridad, aprendió a bailar con ella, y al hacerlo, le enseñó al mundo que la luz puede provenir incluso de los lugares más temerosos. En 1963, con apenas 18 años y aferrada a una frágil esperanza, dejó atrás la única vida que conocía en Washington, D.C. Entrando en la expansión caótica de la ciudad de Nueva York, con nada más que una maleta de segunda mano y un sueño en el que no podía confiar del todo. Pero la ciudad no le dio la bienvenida. La devoró, arrojada a la 10ª Avenida sin refugio, sin dinero, sin una sola cara familiar. Goldie se convirtió en una de los millones tragados por la indiferencia de la ciudad. El brillo del mundo del espectáculo que una vez atrajo desde lejos ahora se burlaba de ella, sus luces frías, sus promesas vacías. Por un breve momento, para salvar el aliento, su antigua maestra de baile le dio un lugar para dormir. Pero la comodidad siempre fue temporal en la historia de Goldie. Todas las noches,
Mientras las sirenas gritaban por las calles y las sombras de la ciudad parpadeaban a través de las paredes agrietadas, ella yacía con los ojos muy abiertos y temblando, preguntándose si había cometido un error que no podía deshacer. Sin embargo, algo dentro de ella se negó a morir. Buscó lo único constante en su vida, el baile, y se inscribió en la prestigiosa escuela de danza contemporánea Martha Graham. Pero incluso este santuario exigía sangre. Bajo la atenta mirada de la propia Martha Graham, Goldie fue destrozada y reconstruida con una disciplina brutal. Le dolían los músculos, su espíritu vacilaba y el coro de dudas nunca dejó de susurrar que no era suficiente. Aún así, ella que empujó. Sangró a través de las ampollas y se tragó las lágrimas hasta que su esfuerzo se convirtió en desafío. Entonces, un día, sin planearlo, ordinario, como un truco del destino, un buscador de talentos captó una chispa espontánea en ella, un parpadeo de genio incómodo. Ese momento la llevó a Rowan y Martin's Laugh-In, y casi de la noche a la mañana, la chica que una vez se durmió llorando en almohadas prestadas se convirtió en la novia de Estados Unidos. Para 1968, su risa, esa mirada de ojos abiertos, su calidez vertiginosa, estaba en todas partes. Pero también lo estaba la presión. Las luces se hicieron más brillantes. Las expectativas se hicieron más pesadas. Y Goldie, aún tan joven, aún tan herida, se sintió ahogándose debajo de ella. Lo que el mundo celebró la estaba matando suavemente. Su ansiedad, una vez confinada al dormitorio de una niña asustada, ahora la acechaba en su camerino. Justo antes de la filmación, sus manos se entumecían. Su pecho se tensaba. Su mente gritaba que estaba a punto de morir. Nadie lo vio. Vieron el brillo, la risita, el brillo, pero detrás del escenario, Goldie se sentó en el suelo, llorando en silencio en sus manos, aterrorizada de abrir la puerta. Años más tarde, confesaría la verdad con brutal honestidad. No podía manejarlo. La presión, los ojos sobre mí. A veces lloraba en mi camerino antes de salir. Era adorada, envidiada y aplaudida, pero por dentro se estaba deshilachando hilo por hilo. El éxito que todos pensaban que era un sueño hecho realidad era para ella una prisión dorada, pulida por fuera, hueca por dentro. Lo suyo no fue un ascenso triunfal a la fama. Fue una lucha desesperada por una cima que se derrumbaba, cada centímetro ganado con sufrimiento silencioso. Pero Goldie no cayó. Bailó a través del temor. Sonrió a través de las tormentas y de alguna manera logró iluminar el mundo, incluso mientras el suyo se atenuaba. Su historia no se trataba solo de talento. Se trataba de supervivencia. No se trataba solo de éxito. Se trataba de resistencia. Un testimonio de que a veces la luz, más brillante en la habitación, es la que lucha con más fuerza para no quemarse. Su gran oportunidad llegó como un trueno en 1969. Con solo 24 años, Goldie Hawn sorprendió al mundo al ganar el premio de la Academia a la mejor actriz de reparto en Flor de Cactus. Fue un momento surrealista. Una joven con cabello dorado y una estatua dorada entrando en el duro foco de atención de Hollywood, con el tipo de resplandor que se sentía intocable. Era luminosa, inolvidable, la encarnación del encanto burbujeante y la inocencia de ojos abiertos. Pero debajo de esa superficie brillante había una mujer que ya comenzaba a sentir el peso de la invisibilidad. La industria vio su sonrisa, su risa contagiosa, su peculiar personalidad en pantalla,
pero ignoró la inteligencia tranquila y la complejidad emocional que la impulsaba. «Me hice famosa por ser linda», confesaría más tarde en una entrevista. Su voz tranquila pero matizada con dolor. Pero eso no es todo lo que era. A puerta cerrada, Goldie pues estaba luchando para ser escuchada, para ser vista como algo más que una caricatura. No quería ser recordada como un remate. Quería dar forma a las narrativas, desafiar los estereotipos y reclamar su identidad como creadora. Entonces, tomó un riesgo que pocas mujeres se atrevieron en ese momento. Ella dio un paso detrás de la cámara. En 1980, ahora con 35 años, Goldie protagonizó y coprodujo Private Benjamin, una comedia audaz sobre una viuda protegida que se alista en el ejército. Una premisa a la vez escandalosa y revolucionaria. La película no fue solo un éxito de taquilla, fue una onda expansiva cultural. Le valió una segunda nominación al Oscar. Y, lo que es más importante, consolidó su estatus como una visionaria. En ese momento, Goldie no solo estaba actuando. Estaba reescribiendo el guión para cada mujer a la que alguna vez se le había dicho que se quedara en su carril. Pero el progreso siempre tuvo un precio. Si bien el público la adoraba, los críticos seguían siendo escépticos. Los susurros persistieron. ¿Fue suerte? ¿Fue el momento oportuno? ¿Podría alguien tan adorable también ser realmente poderoso? Un crítico incluso descartó su éxito temprano como brillo sobre la sustancia, una línea que la atormentó más de lo que dejó ver. A lo largo de las décadas de 1980 y 1990, Goldie respondió con actuación tras actuación. En Overboard, The First Wives Club, Death Becomes Her. Películas que brillaban con comedia pero cortaban con la verdad. En cada papel, dio vida a las mujeres no como remates, sino como personas que luchaban contra la traición, la soledad y el silencioso terror de envejecer en un mundo que solo valora la juventud. Estos no eran solo personajes. Eran reflejos de sí misma, fragmentos de una verdad más profunda y vulnerable que Goldie había llevado durante años. Sin embargo, con cada éxito, la silenciosa guerra continuaba. El amor de Hollywood era condicional. A medida que superaba los 40, luego los 50, vio cómo los roles desaparecían ante sus ojos. Los guiones se hicieron más delgados. La historia cambió a mujeres más jóvenes. Y Goldie, cuya esencia entera una vez iluminó cada fotograma, comenzó a sentir el escalofrío de ser expulsada lentamente. Una vez dijo con una honestidad inquietante: «En Hollywood, una vez que cumples 40, piensan que tu carrera ha terminado». La verdad de esa declaración cortó profundamente. No solo para ella, sino para cada mujer que alguna vez se sintió descartada por el tiempo. Pero ella no se desvaneció. No, su Goldie. Detrás del glamour, ella seguía luchando. No solo por los roles, sino por su propia paz mental. La ansiedad que la invadió por primera vez cuando era niña nunca la abandonó por completo. La fama no la calmó, la magnificó. Hubo noches en las que se sentó congelada frente a un espejo, máscara manchada por las lágrimas, susurrándose a sí misma solo para respirar. Hubo mañanas en las que se preguntaba si la persona que el mundo adoraba estaba tragando a la mujer debajo. En entrevistas posteriores reveló: «A veces lloraba en mi camerino antes de salir». El mundo vio confianza y encanto, pero pocos entendieron el costo. Y, sin embargo, siguió adelante. Amplió su sonrisa, agudizó sus actuaciones y se hizo un espacio que nadie podía quitarle.
Su legado no solo se basa en los premios, está forjado en el desafío. Goldie Hawn no solo sobrevivió a Hollywood. Expuso sus grietas, reescribió sus reglas y redefinió lo que significa envejecer, crear, persistir. Su mayor triunfo no fue la fama, fue la autoría. El acto silencioso e inquebrantable de atreverse a pie a escribir su propia historia en una industria decididas a escribirla por ella. En la cima de su fama, cuando su sonrisa radiante adornaba todas las portadas de revistas y su risa resonaba en las salas de cine de todos los continentes, Goldie Hawn estaba soportando en silencio una pesadilla privada que pocos podían imaginar. Mientras el mundo celebraba su encanto y brillantez cómica, detrás de las cortinas, detrás de las alfombras rojas y las deslumbrantes entrevistas, había una joven jadeando por aire en un foco de atención que se había vuelto demasiado brillante. En 1966, con solo 21 años, Goldie comenzó a sufrir ataques de pánico paralizantes, olas de puro terror tan abrumadoras que luego las describiría como sofocantes en una habitación llena de aire. Su corazón se aceleraba sin previo aviso. Su pecho se bloqueaba y el miedo inundaba su cuerpo como un grito silencioso. A veces golpeaba en el set, otras veces la emboscaba en la quietud de su habitación de hotel. No importaba el lugar. Siempre estaba allí, implacable, despiadado e invisible para todos, menos para ella. El mundo vio un faro de alegría. Pero por dentro, Goldie se estaba deshilachando lentamente. No estaba lista para la fama. Solo quería ser feliz, confesó más tarde. Su voz temblaba con el recuerdo. Pero ese simple deseo se sentía como un sueño inalcanzable. Desesperada por estabilidad, Goldie recurrió a la terapia, no como un experimento, sino como un salvavidas. Marcó el comienzo de una excavación emocional de 8 años que la desnudó y exigió cada gramo de coraje que le quedaba. No había nada glamoroso en ello. Fue un trabajo brutal e íntimo. Lágrimas derramadas en silencio, verdad habladas a través de sollozos y viejas heridas reabiertas para que finalmente pudieran sanar. Y a través de todo, ella siguió adelante. El yoga, el trabajo de respiración y la meditación se convirtieron en su armadura. No tendencias, sino herramientas de supervivencia. Sus diarios no estaban llenos de sueños impulsados por la fama, sino de resistencia silenciosa. Páginas empapadas de tristeza, gratitud y la obstinada esperanza de que mañana pudiera sentirse un poco más ligero. Estos rituales no se trataban de equilibrio. Se trataban de mantenerse con vida. En esas páginas, Goldie encontró el único lugar donde podía derrumbarse sin necesidad de actuar. Se estaba reconstruyendo desde adentro hacia afuera, pieza por pieza frágil. Sin embargo, el mundo permaneció inconsciente. Durante la filmación de algunos de sus mayores éxitos de taquilla, mientras millones reían y vitoreaban, Goldie lloraba a puerta cerrada. En un perfil de 1992, reveló la inquietante dualidad de su existencia. Recuerdo terminar una filmación, regresar a mi habitación de hotel, acurrucarme y sollozar durante horas. Esto no se trataba de presión. Era desesperación, existencial y consumidora. En 1970, solo meses después de ganar su Oscar por Flor de Cactus, sufrió una de las crisis más oscuras de su vida. Lo que debería haber sido un momento de triunfo, se sintió como un peso aplastante. El mundo le entregó su mayor honor, pero por dentro se sentía vacía, perdida.
La gente pensaba que lo tenía todo, admitió, pero sentí que no me quedaba nada por dentro. Esa paradoja, ser idolatrada mientras se colapsaba internamente, fue la ironía más cruel de todas. Mientras el público vitoreaba a su chica dorada, Goldie gritaba en silencio. La mujer que dio alegría a millones se estaba ahogando en tristeza. Pero en la oscuridad luchó, no con grandes gestos, sino con una valentía silenciosa e implacable. Se abrió camino de regreso, no para las cámaras, sino para sí misma. Aliento por aliento, página por página, afirmación susurrada por afirmación susurrada. Su curación no fue una historia de Hollywood. Fue una resurrección, cruda y sagrada. No solo sobrevivió, ella se transformó. Con lo que emergió no fue solo una carrera. Fue paz. Una victoria no marcada por aplausos, sino por gracia. El verdadero legado de Goldie no es solo la risa o la fama. Es resiliencia. El coraje de enfrentar un dolor insoportable en silencio y aún así elegir levantarse. Eso no es solo fuerza, eso es trascendencia. Antes del amor duradero con Kurt Russell, Goldie Hawn pasó por 2 matrimonios devastadoramente dolorosos, que no solo terminaron con el corazón roto. Dejaron profundas cicatrices en su alma y proyectaron largas sombras sobre las vidas de sus hijos. Más allá de esas uniones legales, también capeó una serie de enredos románticos, algunos fugaces, algunos esperanzadores, todos ellos dando formas ya a su comprensión del amor, la pérdida y lo que significaba aferrarse a sí misma en el proceso. En 1969, con solo 24 años, se casó con el bailarín y director Gus Traunus. Comenzó en silencio, casi poéticamente, como una unión bohemia entre 2 artistas, de espíritu libre y de bajo perfil. Pero a medida que la carrera de Goldie se disparó, las grietas debajo de la superficie comenzaron a ensancharse. Gus, incapaz de hacer frente a su ascenso meteórico, se volvió cada vez más distante y resentido. No pudo soportarlo. Goldie dijo más tarde con honestidad inflexible: «Mi éxito se convirtió en la cuña silenciosa entre nosotros. No hubo escándalos públicos, ni discusiones a gritos capturadas en los tabloides, solo el lento y silencioso desentrañar de 2 personas que una vez soñaron al unísono». Durante casi 7 años, Goldie vivió en la erosión emocional de un amor que no pudo resistir el brillo de su ascenso. Para 1976, emocionalmente desgastados y silenciosamente resignados, finalizaron su divorcio. No con titulares dramáticos, sino con una rendición sin aliento. Ninguna cámara filmó la escena, pero para Goldie fue un final profundamente personal para algo una vez sagrado. El peso de ese fracaso persistió como humo después de un incendio, un eco contundente en su pecho que se negaba a desvanecerse. Pero el destino se movió rápidamente y sin piedad. En un vuelo de invierno a fines de 1975, justo cuando cerraba legalmente la puerta a su primer matrimonio, Goldie conoció al músico Bill Hudson. Había electricidad en esa primera mirada, una atracción que se sintió cósmicamente programada. En cuestión de semanas eran inseparables. Para la víspera de Año Nuevo, estaban comprometidos. Y en julio de 1976, apenas meses después de su divorcio, Goldie, de 31 años, se casó con Bill. Con los ojos brillantes de esperanza, el corazón abierto de par en par, creyendo que finalmente había encontrado al compañero que la apreciaría por todo lo que era. Su hijo Oliver nació en septiembre de ese mismo año, y su hija Kate lo siguió en abril de 1979.
Las portadas de revistas capturaron sus sonrisas como la familia perfecta. La novia de Estados Unidos, un esposo devoto, 2 hermosos hijos. Pero dentro de ese marco perfecto, la historia comenzó a repetir su vieja melodía. A medida que la fama de Goldie aumentaba cada vez más, la amargura de Bill comenzó a crecer. La admiración que una vez los unió se convirtió en resentimiento. La acusó de querer un matrimonio abierto, una afirmación que ella negó, pero que la hirió profundamente. La calidez entre ellos se agrió, reemplazada por silencios que gritaban más fuerte de lo que las discusiones podrían hacerlo jamás. Para 1980, solo 4 años después de su matrimonio, la unión se estaba desmoronando bajo el peso de las expectativas incumplidas y los egos magullados. En 1982 se divorciaron. Pero la verdadera devastación no estaba en el final. Estaba en las secuelas. Bill Hudson siguió adelante rápidamente. Se volvió a casar y comenzó una nueva familia. Pero al hacerlo, se distanció de Oliver y Kate. Los cumpleaños pasaron sin llamadas. Las vacaciones fueron y vinieron sin la presencia de un padre. Goldie, ahora una madre soltera a los 37 años, se dedicó a criar a sus hijos mientras trataba de protegerlos de la dolorosa ausencia de su padre. Pero algunos silencios son demasiado fuertes para cubrir. Sus propios temores infantiles de abandono comenzaron a manifestarse en los ojos de sus hijos. En 2015, en el Día del Padre, Oliver, que entonces tenía casi 40 años, publicó un mensaje brutal y desgarrador. «Feliz día del abandono». No fue mezquino, fue dolor. Décadas de preguntas sin respuesta y vacantes emocionales se convirtieron en palabras que cortaron como cristal. Bill, a su vez, criticó públicamente tanto a Oliver como a Kate, diciendo: «Ya no son mis hijos. Ella me borró de sus vidas». Goldie no dijo nada, no porque no tuviera nada que decir, sino porque su dignidad siempre había hablado más fuerte que la represalia. El dolor era visible en su moderación, grabado en la forma suave en que abrazaba a sus hijos en público, el orgullo con el que ellos, a su vez, la celebraban. Kate ha llamado desde hace mucho tiempo a su madre su verdadero padre, su estrella guía, la persona que nunca se fue. Se refiere a Bill solo como su padre biológico. Su voz, cargada con el dolor de una niña que esperó demasiado tiempo por un amor que nunca llegó. La verdadera tragedia del segundo matrimonio de Goldie no fue simplemente su final, sino el efecto dominó que fracturó no solo su corazón, sino también la base de su familia. Ella siempre había soñado con darles a sus hijos lo que ella nunca tuvo: una sensación de seguridad, de ser elegidos y apreciados. Pero la realidad tenía otros planes. Para 1982 ella no era solo una estrella de Hollywood en su apogeo. También era una mujer que había librado 2 guerras emocionales y soportado la metralla en silencio. Y, sin embargo, al verdadero estilo de Goldie, ella resistió. Convirtió el dolor en combustible, el corazón roto en humor, y crió a 2 hijos que pasaron del abandono al estrellato. A través de todo, ella siguió bailando, creando, criando, no porque tuviera que hacerlo, sino porque el amor para ella era un acto de resistencia voluntaria. Ella no solo estaba sobreviviendo, estaba reconstruyendo una familia desde las ruinas y haciéndolo con una gracia que la hacía brillar aún más. A finales de la década de 1970, Goldie Hawn se había convertido en un elemento fijo en la cultura estadounidense. Su cabello dorado y su risa contagiosa iluminaban las pantallas y suavizaban incluso a los críticos más duros.
Había vivido con el corazón roto, la reinvención y la pérdida, pero de alguna manera permaneció radiante. Su historia ya no era solo una de fama. Era una de resistencia, una mujer decidida a mantener viva su luz, sin importar cuántas veces el mundo tratara de atenuarla. A los 32 años, no era solo una estrella de cine. Era un símbolo de alegría en un país que aún sufría por la guerra, la desilusión y el cambio. Sin embargo, fuera de la pantalla, ese exterior luminoso enmascaraba un silencioso desmoronamiento. Una mujer todavía tanteando a través de los restos de promesas rotas en busca de algo real. Su segundo matrimonio se estaba derrumbando bajo el peso del resentimiento y las necesidades insatisfechas. Y en medio de esa tormenta, estallaron rumores fuertes, viciosos e implacables que la vinculaban con Warren Beatty. Era finales de la década de 1970 y Warren estaba en el apogeo de su mítico atractivo. Hermoso, inteligente, peligrosamente carismático. Goldie, todavía legalmente casada con Bill Hudson, se sintió atraída por la intensidad de Warren. Y más tarde admitió que la conexión era innegable. Su química no era solo un chisme, era un pulso. Pero el momento era venenoso. Para una mujer criada para ser la chica buena, la complaciente, la cuidadora, la sugerencia de infidelidad cortó más profundo que los titulares de los tabloides. Golpeó el núcleo de cómo se veía y a sí misma. Goldie quedó atrapada en un inquietante limbo, anhelando la conexión, ahogándose en el aislamiento y paralizada por la culpa. En una ciudad donde la apariencia es ley, incluso el indicio de un paso en falso puede convertirse en una marca. Y para Goldie, el resplandor del juicio nunca se suavizó. Una vez reflexionó que durante este tiempo, incluso los momentos de consuelo tenían un costo, porque detrás de cada susurro de afecto estaba el rugido de un mundo listo para crucificarla por necesitar lo que todos los demás parecían dar por sentado. Ser abrazada, vista, elegida. Bajo el resplandor de Hollywood, la amabilidad parecía traición y el anhelo se convirtió en escándalo. La conexión con Warren, sin importar cuán real fuera, se convirtió en otro fantasma en una galería de casi. Para 1980, las ruinas de su segundo matrimonio quedaron al descubierto, y Goldie estaba exhausta por las ilusiones de la fama y el frío vacío que dejaba atrás. Ella ya no estaba buscando cuentos de hadas, solo quería paz. Brevemente, la encontró con el actor francés Yves Renier. Él no era un gigante de Hollywood. Era realista, gentil, sin ostentación, y para una mujer cuya vida estaba dominada por los titulares, esa estabilidad tranquila se sentía como una bomba. Su relación, que abarcó desde 1980 hasta 1981, no dominó los tabloides, pero en privado importó. Los amigos recordaron cómo Yves cargaba a la pequeña Kate sobre sus hombros o ayudaba con las rutinas para acostarse. Pequeños gestos que Goldie había anhelado presenciar de una pareja. No hubo paparazzi capturando esas noches, llenas de suaves canciones de cuna y tranquilizadoras susurradas, pero esos fueron los momentos que la mantuvieron respirando. Aún así, las grietas llegaron como siempre parecieron. Las viejas heridas resurgieron, la confianza se deshilachó y pronto el consuelo se convirtió en conflicto. Ella no solo estaba lamentando la pérdida de otra pareja, estaba llorando el sueño de darles a sus hijos algo estable. Esa ausencia resonó más fuerte que cualquier reseña de un crítico. En 1981, Goldie volvió a alcanzar, esta vez a Victor Dry, un empresario carismático,
cuyo encanto le ofreció una sensación de vivacidad que no había sentido en meses. Su romance se encendió rápidamente, brilló intensamente y luego se desvaneció igual de rápido. No era tóxico, pero sí hueco. Un recordatorio de que ser querido no es lo mismo que ser amado. Y la atención no es afecto. Más tarde insinuó que estas breves llamas no siempre se trataban de amor. Se trataban de supervivencia. De recordarse a sí misma que todavía era visible, todavía era tangible, todavía era una mujer, no solo una marca. Luego llegó 1982 y con él Burt Reynolds. En el set de Best Friends, dos íconos con corazones cansados chocaron. Su coqueteo fue gentil. Su conexión genuina. Goldie una vez describió a Burt como alguien que la hacía reír cuando había olvidado cómo. Él, a su vez, habló de ella con calidez y respeto. Pero incluso la magia puede ser fugaz. Su relación fue como una hermosa escena en una película sin un próximo acto. El trabajo los separó. La vida una vez más intervino. No terminó en drama. Terminó con una sonrisa y un suspiro y una comprensión silenciosa de que el momento, no la ternura, les había fallado. Mirando hacia atrás, esos años entre el matrimonio y la maternidad no solo estuvieron llenos de amantes, estuvieron llenos de anhelo. Cada relación fue un espejo que reflejaba sus necesidades, sus miedos, su abandono infantil y el acto de equilibrio imposible de la feminidad a la vista del público. Warren le mostró el fuego, Eve la calma, Victor el brillo, Bert la seguridad. Pero ninguno le dio permanencia. Y así, noche tras noche, Goldie dejaba estrenos brillantes solo para regresar a casa a un silencio que hacía una pregunta una y otra vez. ¿Por qué el amor se desvanece justo cuando creo que es real? Escribiría sobre ello. Meditaría sobre ello. Incluso se reiría de ellos en la pantalla. Pero nunca se fue por completo. La fama le había dado todo menos intimidad. Y, sin embargo, a pesar de todo el dolor, no se endureció. No se volvió cínica. Ella creía en el amor, no como un cuento de hadas, sino como una fuerza que vale la pena perseguir, que vale la pena llorar, que vale la pena esperar. Estos corazones rotos no fueron solo romances fallidos, fueron maestros. Y Goldie, incluso a través de las lágrimas, siguió aprendiendo. Porque en algún lugar de ese dolor había preparación. Una silenciosa configuración del corazón que finalmente sabría cómo reconocer el amor que merecía cuando finalmente llegara. A finales de 1982, a los 37 años, Goldie Hawn había soportado más de lo que la mayoría de las almas podrían soportar. 2 matrimonios reducidos a polvo, una serie de romances que se encendieron y se desvanecieron como chispas en la oscuridad, y el implacable resplandor de un público que juzgaba cada uno de sus pasos. Podría haberse vuelto amargada, encerrando su corazón detrás de muros de hierro, sin dejar que nadie se acercara de nuevo. Y sin embargo, no lo hizo. En algún lugar profundo de su interior, se aferró a una creencia frágil pero irrompible en el amor. No la brillante ilusión de las alfombras rojas o el brillo hueco de las portadas de revistas, sino el tipo de amor que perdura en la mesa del desayuno, que sobrevive a los largos silencios, que no pide nada más que presencia. Fue esta fe obstinada y silenciosa contra todo pronóstico lo que se convirtió en su salvavidas, su salvación. El hilo invisible que la empujaba hacia adelante cuando la desesperación amenazaba con tragarla por completo.
Y fue esa fe la que asombrosamente la llevaría al capítulo más grande de su vida. En 1953, el destino regresó con una gracia inesperada. En el set de Swing Shift, Goldie volvió a cruzarse con Kurt Russell, un hombre que había conocido fugazmente por primera vez en 1968, cuando ella era una soñadora de 23 años que apenas estaba encontrando su camino. 15 años después, el momento fue misericordiosamente el correcto. Kurt era juguetón, realista, sin pretensiones. Un hombre que miró más allá de la chica dorada y vio a la mujer que sufría debajo. En su primera cita, se inclinó cerca, le dijo que era hermosa y luego le pidió que fuera a bailar. Goldie recordaría más tarde suavemente: esa fue nuestra primera cita. Se sintió bien. Después de años de historias de amor que ardieron como incendios forestales, deslumbrantes, caóticas, destructivas, esto se sintió completamente diferente. No era la emoción cegadora de un rayo. Era la calidez constante de un puerto, después de décadas perdido en el mar. Por primera vez, sintió la paz de estar con alguien que no exigía perfección, que no pedía nada más que su presencia. Al elegir no casarse, Goldie explicó: una licencia de matrimonio no garantiza el amor. Juntos, crearon algo más raro que un cuento de hadas de Hollywood. Una devoción construida no sobre el espectáculo, sino sobre la constancia. En 1986, cuando nació su hijo Wyatt, su mundo cambió una vez más. Esta vez, la base se mantuvo. Las grietas no aparecieron. La familia no se derrumbó. En cambio, floreció. Pero el amor de Kurt se extendió más allá de Goldie. Se filtró en los espacios rotos de su familia y los volvió a unir con ternura. Oliver y Kate, todavía en carne viva por el abandono de Bill Hudson, de repente tuvieron un padre que se presentó, que se quedó, que se rió con ellos, que los arropó por la noche. Kate, años más tarde, lo capturaría en 6 palabras luminosas: Kurt es el padre que se presentó. Esas palabras llevaban décadas de dolor y curación. Para Goldie, no fue menos que un milagro. No solo una pareja para ella, sino un hombre que abrazó a sus hijos como si fueran su propia carne. La vida con Kurt nunca se trató de estrenos o bombillas parpadeantes. Se trataba de las alegrías ordinarias que había anhelado desde la infancia. Botas de esquí embarradas secándose junto al fuego. Risas resonando a través de las cocinas. Noches tranquilas donde ninguna cámara se entrometía. En la pantalla, su química y Overboard deslumbraron al público. Fuera de la pantalla, su historia más verdadera fue escrita en gestos cotidianos. Kurt enseñándole a Wyatt a lanzar una pelota, animando los primeros logros de Oliver, ensayando líneas con Kate mientras perseguía sus propios sueños. Durante 4 décadas, desafiaron silenciosamente el cinismo de Hollywood. Resistieron rumores, celebraron hitos, superaron la pérdida y demostraron día tras día que la devoción no requiere un anillo. Goldie luego destiló su verdad en una oración: permanecer juntos se trata de no irse. Para una mujer atormentada desde la infancia por el abandono, por un padre que era distante, por esposos que se fueron, por amantes que desaparecieron, esas palabras lo eran todo. Kurt había hecho lo que nadie más había hecho jamás. Se quedó, y al quedarse, reescribió no solo su historia, sino la de sus hijos. La curación se extendió hacia afuera. Goldie había temido que Oliver, Kate y Wyatt heredaran las mismas heridas de ausencia que la habían marcado cuando era niña.
En cambio, bajo la presencia constante de Kurt, los vio crecer fuertes, resistentes y con los pies en la tierra. Wyatt a menudo habla con orgullo de un hogar, donde la risa y la estabilidad iban de la mano. Kate, ahora un icono ella misma, llama a su madre su ancla. Y Kurt, el padre que eligió estar allí. Incluso Oliver, cuyo dolor una vez estalló en público, encontró fuerza en el amor modelado por el hombre que nunca se fue. Mirando a Goldie ahora a los 80 años, uno no solo ve una estrella de Hollywood. Uno ve el triunfo final de una mujer que convirtió la traición, el escándalo y el corazón roto en un santuario de amor. Ella soportó la agonía de ver a sus hijos llorar por un padre que nunca llegó. La humillación del juicio público, la soledad de ser la chica dorada de todos, mientras se hacía añicos por dentro. Y, sin embargo, nunca se rindió. En Kurt Russell encontró no un destello fugaz, sino una llama constante que ha ardido durante más de 40 años. Su amor no es la frágil fantasía de Hollywood. Es más raro, más difícil, forjado en la resistencia y la devoción silenciosa. Demuestra que incluso después de décadas de corazón roto, una mujer aún puede encontrar el hogar, que ha anhelado y mantenerlo. La sonrisa que una vez enmascaró su dolor, ahora irradia una verdad diferente, que la curación es posible, que el amor puede llegar tarde, pero sigue valiendo cada herida, cada peso. La historia de Goldie Hawn no está definida por los hombres que la abandonaron, sino por el hombre que nunca lo hizo y por la familia que construyeron juntos. Después de toda una vida de promesas rotas, finalmente encontró la que nunca se rompió. Y en esa promesa descubrió el tesoro más raro de todos. Un amor que sana, un amor que dura, un amor que salva. A los 80 años, Goldie Hawn se erige como prueba viviente de que la supervivencia puede ser luminosa. Habita una vida que brilla con todo lo que el mundo llama éxito. Inmensa riqueza, una asociación inquebrantable, hijos que la veneran y un legado que remodeló la imagen de la feminidad de Hollywood. Sin embargo, debajo del brillo yace algo más silencioso y más humano. El paso del tiempo, el dolor de la pérdida y la silenciosa sombra de la fragilidad que ninguna cantidad de fortuna puede borrar. Su patrimonio neto, estimado entre 90 touch y 100 millones, combinado con el de Kurt Russell forma un imperio que supera los 200 millones. Pero para Goldie, esos números no son triunfos. Son marcadores de distancia, un recordatorio de lo lejos que ha llegado desde la asustada niña en Washington, D.C., que una vez tembló bajo las luces del escenario, segura de que no viviría para ver la edad adulta. Sus hogares, dispersos como constelaciones en todo el mapa, no son trofeos, sino santuarios. En Malibú, su propiedad frente al mar vibra con el ritmo de las olas que ahora reemplazan los aplausos, un eco más suave de adoración. En Aspen, la nieve amortigua el mundo en serenidad, un refugio de risa donde la familia se reúne para esquiar y recordar que el amor es su verdadera herencia. Su casa de Los Ángeles lleva el aroma de años, decenas, lágrimas y cumpleaños que unen a una familia que una vez temió nunca tener. Y en Manhattan, donde vagó por primera vez como una soñadora sin un centavo, guarda un pequeño apartamento, no por glamour, sino por recuerdo. Para el mundo estos lugares son símbolos de riqueza. Para Goldie, son prueba de que la paz se puede construir a partir del dolor. Sin embargo, incluso la paz no está exenta de pruebas. En los últimos años, reveló con una franqueza desgarradora
Apenas puedo ver nada. La ironía se siente cruel de que una mujer, una vez definida por su mirada radiante, ahora mire a las sombras, donde solía vivir la luz. Los guiones se difuminan, los rostros se desvanecen. Incluso la alegría de ver las sonrisas de sus nietos se ha convertido en una prueba de fe. La mujer que una vez conmovió a millones ahora lucha contra una oscuridad íntima que ningún foco de atención puede ahuyentar. Pero Goldie no se derrumba bajo ella. Se inclina hacia la voz que la ha estabilizado durante décadas. Kurtz la guía a través de la penumbra, recordándole que no está sola. Los aplausos han cesado hace mucho tiempo. Sin embargo, su risa permanece suave pero invicta. Sus días no están dictados por estrenos o cámaras, sino por rituales. Cada mañana comienza con yoga, meditación y largas respiraciones intencionales. Las mismas prácticas que una vez la salvaron de las garras del pánico. Sus comidas son ligeras y conscientes. Frutas, verduras, pescado, elegidos no por vanidad sino por equilibrio. Se ha resistido a la obsesión de Hollywood con la eterna juventud, abrazando el rostro que el tiempo ha esculpido. La verdadera belleza proviene de la alegría, dice, y cuando sonríe, las arrugas solo profundizan esa verdad. En su suavidad reside su fuerza, una gracia que el bisturí de ningún cirujano podría esculpir. Aunque ya no encabeza los éxitos de taquilla, ocasionalmente regresa al ojo público junto a Kurt en los estrenos, junto a Kate en las galas benéficas o frente a las aulas a través de MindUp, la fundación que fundó para enseñar a los niños conciencia emocional y resiliencia. Para Goldie, MindUp no es una marca, es expiación. Es su forma de dar lo que una vez necesitó. Un salvavidas para las mentes jóvenes, atormentadas por la ansiedad, el miedo y la inseguridad. A través del programa, está reescribiendo silenciosamente su propia historia de infancia, asegurándose de que otros no crezcan bajo la misma sombra que ella. Pero incluso ahora, los fantasmas persisten. El padre que estaba allí, pero nunca presente. Los maridos que se alejaron, los titulares que se burlaron de su inteligencia, reduciendo su profundidad a una risita. Estos recuerdos surgen sin ser invitados en momentos en que su vista se atenúa y la soledad se instala. Sin embargo, esta vez, no está sola. Está sostenida por Kurt, quien se ha quedado durante cada temporada. Por Oliver, Kate y Wyatt, quienes la llaman su brújula, y por la misma vida que reconstruyó a partir de los escombros. Su familia es la prueba de que el amor puede reconstruir lo que el tiempo y el trauma una vez destruyeron. Mirar a Goldie Hawn hoy es ver tanto la fragilidad como el fuego. Un cuerpo desgastado por la edad, pero un espíritu intacto por el cinismo. Ha soportado casi todo tipo de corazón roto. Niños llorando por un padre que nunca llegó. Amantes que se volvieron fríos. La humillación de sonreír para las cámaras mientras se rompían detrás de ellas. Ahora, mientras camina por sus años crepusculares, enfrenta la lenta atenuación de su visión con el mismo coraje que una vez la llevó a través del resplandor de la fama. Su sonrisa, una vez armadura, se ha convertido en revelación. No el escudo de una intérprete, sino la pieza de una mujer que no tiene nada que demostrar. Cuando sonríe a sus nietos, a Kate, a Kurt, la luz que llena la habitación no es nostalgia, es verdad. Es el brillo tranquilo y sagrado de una vida que eligió el amor por encima de la amargura, que eligió permanecer suave en un mundo que endureció a tantos.
Su historia no es una de eterna juventud, sino de eterno devenir. De una mujer que convirtió el miedo en fe, el abandono en pertenencia y el dolor en propósito. La vida de Goldie Hawn no se mide en premios o riqueza, sino en el resplandor de la resiliencia. Su verdadera fortuna reside en la risa que aún resuena a través de sus hogares, en la mano tranquila que aún alcanza la suya en la oscuridad, en el conocimiento de que incluso después de décadas de pérdida, nunca ha dejado de elegir el amor. Ya no es la chica dorada, ella es el corazón dorado, prueba de que incluso cuando la vista se desvanece, la visión puede profundizarse. Su viaje nos dice algo atemporal, que la curación no significa olvidar el dolor, sino aprender a vivir bellamente junto a él, que el amor en su forma más pura no nos rescata de la oscuridad, se queda con nosotros dentro de ella, iluminando el camino a casa, y quizás ese sea el legado final de Goldie Hawn. Que el verdadero milagro de su historia no es que sobrevivió a la fama, al corazón roto y al tiempo, sino que los convirtió en amor. Así que cuando pienses en ella, no solo recuerdes la risa o el brillo, recuerda la resistencia, el perdón, la fe que nunca se rompió. Porque al final, Goldie Hawn no solo iluminó la pantalla, iluminó lo que significa vivir. Su vida es un testimonio de la verdad más antigua de todas, que el amor, cuando se elige una y otra vez, incluso a través de la confusión de las lágrimas, se convierte en la visión más clara que existe.